El miedo es la primera reacción frente a la enfermedad de nuestras mascotas. Sin embargo, podemos contrarrestarlo con conocimiento. Hola estudiantes, muchas gracias por venir. Mi nombre es Ariel y en este video vamos a empezar hablando por el ciclo ovárico. Después vamos a seguir con el ciclo estral, con características generales del ciclo estral de los animales. Y por último vamos a terminar con ¿conviene castrarla? ¿No conviene castrarla a mi mascota, a mi perra, a mi gata? ¿Qué hacemos? Así que empecemos con este video. El eje hipotálamo-hipófisis ovárico indica la relación que hay entre el hipotálamo, la hipófisis y el ovario. El hipotálamo lo que hace es liberar la hormona liberadora de gonadotropinas, la cual estimula a las células gonadotropas de la pars distalis de la adenohipófisis a que liberen a la hormona folículo estimulante y la hormona luteinizante. Y estas dos hormonas van a estimular al ovario. La hormona folículo estimulante va a estimular a que el ovario produzca estrógenos, produzca y libere estrógenos. Y la hormona luteinizante también va a estimular al ovario, el cual bajo el estímulo de esta hormona, de la hormona luteinizante, va a liberar progesterona. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que recordar con respecto a la hipófisis? Que tiene una adenohipófisis y una neurohipófisis. La hipófisis libera una gran cantidad de hormonas que regulan el funcionamiento hormonal del organismo, de nuestras mascotas. Una de ellas es, por supuesto, la pars distalis de la adenohipófisis, la cual libera estas dos hormonas tan importantes que son la folículo estimulante y la hormona luteinizante. Ahora, hablemos del aparato reproductor de nuestras mascotas. Consiste, por ejemplo, tiene varias partes. Tiene la vulva, la vagina, el útero, el cual contiene al cuerpo uterino, al cuello uterino, los cuernos uterinos. Y bueno, esto está relacionado con el ovario. El ovario tiene una parte central llamada médula, la cual está muy vascularizada, y una parte periférica, que es la corteza, en la cual podemos encontrar distintas estructuras, distintos tamaños de folículos. Un folículo que se acaba de romper debido a la liberación de un ovocito y un cuerpo lúteo o cuerpo amarillo. Estas estructuras determinan a la fase folicular, a la fase de ovulación y a la fase lútea, las cuales en conjunto forman el ciclo ovárico. Ahora, con respecto a la fase folicular, la estrella de esta fase es el folículo de De Graaf. Este folículo de De Graaf tiene un ovocito, tiene un andro folicular y también tiene células de la granulosa y células de la teca. En las células de la granulosa lo que ocurre es lo siguiente: se producen estrógenos a partir de andrógenos, estimulado por la aromatasa. Y esta enzima de aromatasa, su funcionamiento está estimulado por la hormona folículo estimulante. La hormona folículo estimulante estimula a estas células de la granulosa a que liberen estrógenos. Ahora, esto es durante la fase folicular. Luego, cuando la adenohipófisis libera un pico de LH, se produce la ovulación. Y luego de que ocurre la ovulación, el ovocito va a pasar, rompe la pared del folículo terciario sobreviviente y va a pasar a las trompas uterinas. Esto es lo que se conoce como ovulación. Y luego el folículo roto, de donde se fue el ovocito, el folículo roto, recordemos que tenía células de la granulosa y células de la teca. Ahora, debido a la estimulación de la hormona luteinizante, se convierten en células luteínicas. Las células de la granulosa y las células de la teca tienen receptores para la hormona luteinizante. Las dos células tienen receptores para esta hormona. Y se convierten en células luteínicas. Y van a producir progesterona. Esto es lo que se conoce como la fase lútea. Ahora, en esta imagen podemos ver los niveles de hormonas, los niveles hormonales
también en la parte de arriba, vemos cómo se relaciona con la presencia del folículo, la ovulación y el cuerpo lúteo. ¿Y qué vemos? Los niveles hormonales de estrógenos, progesterona, la hormona folículo estimulante, luteinizante. Ahora, este es un esquema. Después va a haber pequeñas variaciones entre las distintas especies, ya sea en la vaca, en la perra, en la gata, en la yegua. Va a haber pequeñas variaciones, pero básicamente en una fase folicular siempre va a haber un aumento de estrógenos, va a haber un pico de LH y también después va a haber un aumento de progesterona en la fase luteal. Básicamente este esquema se va a mantener siempre. En la naturaleza, los animales tienen que escapar de los depredadores y tienen que buscar su alimento. Es por ello que la reproducción es una función de lujo. En la vida reproductiva de una hembra pasa por distintas etapas. Por ejemplo, el anestro, que es la falta de celo o de estro. Tenemos también la gestación, la cual luego continúa con un parto y por supuesto con una lactación. Y también el ciclo estral. El ciclo estral tiene varias etapas: el proestro, el estro, el metaestro y el diestro. Ahora tenemos que compararlo con el ciclo ovárico y fíjate lo que ocurre. Durante el proestro tenemos un crecimiento y desarrollo folicular y estos van a producir estrógenos. Durante el estro hay una producción de la hormona luteinizante, por la cual va a estimular la ovulación del folículo terciario maduro. Y durante el metaestro tenemos el cuerpo hemorrágico. Y por último, durante el diestro está el cuerpo lúteo, que produce progesterona. El celo puede estar afectado por distintos factores. Por ejemplo, los cambios hormonales que hablamos recién, la presencia del macho, la época del año, la temperatura, la cantidad de horas luz por día y la nutrición. Y no hay que olvidarnos de la especie, ya que, por ejemplo, tenemos la vaca y la cerda, en la que la vaca y la cerda tienen muchos celos durante todo el año, por lo que se dice que es poli de muchos, éstrica de celo, anual durante todo el año, poliéstrica anual. Mientras que la yegua y la gata tienen mucha cantidad de celos durante un periodo de tiempo y son consideradas poliéstrica estacional con fotoperiodo positivo. Foto viene de luz. Mientras que la cabra y la oveja son consideradas poliéstrica estacional con fotoperiodo negativo. Muchos celos en un periodo de tiempo, a medida que van bajando la cantidad de horas luz. Y la perra es monoéstrica no estacional. Ahora, tenemos una cachorrita y lo que siempre queremos es que tenga una buena vida, que no tenga ningún problema a lo largo de toda su vida. Ahora, acá, ¿qué hacemos? ¿Castramos? ¿No castramos? Acá te voy a dar varias opciones, varias cosas que pasan a lo largo de la vida de distintas perras en distintas situaciones y para que después puedas tomar una decisión. Ahora, la castración es la extracción de los ovarios. Como repasamos al principio, tenemos el eje hipotálamo hipoficiario ovárico. Y al retirar los ovarios, este eje va a estar interrumpido, disminuyéndose las secreciones de hormonas, de las que hablamos durante el video. Ahora, esta castración se realiza entre el primer celo y los 2 años de edad. Y el riesgo asociado es el de la sedación. Como cualquier sedación tiene un riesgo, el cual es mínimo, pero hay que saberlo. Después la otra posibilidad es que la perra tenga cachorros a lo largo de su vida y puede tener una vida normal, tranquilamente, y también puede ser que no tenga ningún cachorro a lo largo de su vida, que no esté castrada y que no tenga ningún cachorro y tenga una vida también normal. Ahora vamos a ver los posibles trastornos reproductivos que pueden haber. Por ejemplo, tenemos en el caso de que una perra esté entera. Una perra entera es cuando tiene los ovarios, tiene el útero, tiene todo el eje hipotálamo hipoficiario ovárico funcionando y está todo bien.
Entonces, cuando una perra es entera y tiene cachorros, los posibles trastornos en la reproducción que puede tener pueden ser durante la gestación, durante el parto, durante la lactación. Son distintos problemas, que eso lo vamos a ver más cuando hablemos sobre la gestación, sobre estos temas, sobre el servicio. Y bueno, ahora, eso lo vamos a ver en otro video, que es un tema un poquito más amplio. Ahora, continuemos con la perra que está entera y que no tuvo cachorros a lo largo de su vida y tiene algún problema en la reproducción. El primer problema que nos podemos encontrar es a los 3 años de edad aproximadamente, donde el propietario lleva a la mascota a la veterinaria y le dice que su perra tiene una pseudopreñez, embarazo psicológico, oculta objetos y los trata como si fueran cachorros a distintos objetos, a distintos juguetes. Entonces, acá ya la indicación del veterinario es la castración. Es la castración y después se realizan estudios complementarios, prequirúrgicos, porque no es lo mismo que castrarla antes de los 2 años de edad. Hay que evaluar cómo está el útero y si es necesario también se realiza una OVH, ovario histerectomía, en el que se saca el ovario y también se saca el útero. Ahora, la propietaria dice, no, está bien, no castramos, no hacemos nada y que bueno, después cualquier cosa lo voy pensando y sigue adelante. ¿Está bien? Bueno, sigue adelante y la misma perra que tuvo que tuvo la pseudopreñez continúa y no entró a cirugía. Entonces llega a los 8 años de edad y vuelve a la veterinaria. Y acá es algo distinto. Acá ya tenemos una infección uterina o podemos tener también tumores de mama, tumores de ovario. Entonces el motivo de la consulta en la veterinaria va a ser que, doctor, mi perra está un poco decaída y está tomando mucha agua y la veo que está con una secreción por la vulva, con una secreción algunas veces con un poquito de sangre. Entonces le hacemos los estudios. Y bueno, le explicamos que tiene una infección uterina, puede también tener una piómetra y bueno, los distintos tumores que hablé recién, neoplasias que hablé recién. Y entonces tiene que ir a cirugía. Acá ya la cirugía es un poquito, el riesgo es mayor, de riesgo moderado, es un riesgo un poquito alto por la cirugía. Porque ya hay que hacer distintas cosas, ya hay que hacer estudios complementarios y ya puede haber problemas en la sangre también. Porque si por ejemplo hay un problema de piómetra, una infección uterina, esta infección puede pasar a sangre. Bueno, la propietaria dice, no, por ahora no, voy a seguir, cualquier cosa la traigo. No tengo plata y cualquier cosa la traigo. Bueno, sigue, 10 años de edad, sigue complicándose el asunto. Las perritas son todos los perros, los gatos, todos los animales son muy nobles y no te van a manifestar dolor hasta que ya no aguanten más. O sea que la perra va a seguir aguantando y llega a los 10 años de edad. 10 años de edad la lleva y no, mi perra está muy decaída y ya va como una situación de urgencia. Con una actitud de urgencia, no, mi perra, por favor, sálvemela. Y bueno, lo que ocurre es, le hacemos los estudios complementarios y ahora tiene una piómetra, también tiene afectado el riñón, tiene una infección, una acidosis metabólica debido a todo este acúmulo de pus en el útero. La otra posibilidad también es que tenga los tumores de mama y que tenga acompañado estos tumores de mama síndromes paraneoplásicos, que te complica aún más la cirugía, es mucho más complicado. Algo que hay que tener en cuenta es que nombré al embarazo psicológico, a la pseudopreñez, aproximadamente a los 3 años de edad. Esto no siempre ocurre, o sea, que si ocurre es como que te está avisando ya te avise, hola, imagínate que si tiene tu perra un embarazo psicológico, es como que te digan, bueno, ya es hora de que me castres, como si te estuviera diciendo eso a la propietaria, al propietario, al responsable de la mascota. Bueno, ya está, es como un aviso, pero muchas veces no tienen este embarazo psicológico y el propietario no se da cuenta y pasa. Algunas veces en las mamas ve algo raro y dice, bueno, lo dejo y pasa. Pero no siempre está el embarazo psicológico. Si aparece ya es como un indicador de que hay que castrar.
Ahora, como siempre, la decisión está en el propietario. Es una cachorrita, volvemos al inicio y el propietario tiene que pensar si quiere tener cachorritos de su perra o no lo quiere hacer, o ya sea gatitos, si quiere tener gatitos o no quiere que tenga gatitos. Entonces tiene que pensarlo y si quiere que tenga gatitos o perritos, entonces para evitar los problemas en la reproducción, del parto, de la lactancia, tiene que asesorarse con el veterinario antes de que se encuentre con el macho, su mascota. Igual voy a hacer un video aparte de esto, pero considerando todos estos temas. Pero bueno, siempre es bueno asesorarse con respecto al estado general de la mascota. Recordemos que la reproducción es una función de lujo. Ahora, si queremos evitar problemas por no haberla castrado, el propietario dice, no, la verdad, no quiero que tenga gatitos, no quiero que tenga perritos en toda su vida. Bueno, está bien, y no la castro. Bueno, entonces lo que puede ocurrir es que un día el gato se escapa, la gata se escapa o la perra se escapa y hay una preñez no deseada. De repente vos no querías que tenga perros, cachorros, y de repente un día se escapó y los perros del barrio la van a perseguir porque va a estar en celo, y el celo es la aceptación del macho y atrae al macho, o sea que en algún momento se te puede escapar y va a quedar preñada de igual manera, por más que el propietario no quiera. Después, bueno, dice, yo no quiero que quede preñada, no quiero que quede preñada, no quiero que tenga cachorritos, y le voy a dar para los celos, para que no vengan los perros, sino para que no orine por cualquier lado mi perra, o si sangra mucho durante los celos, si hay muchas secreciones, le voy a dar hormonas para cortar el celo. Bueno, eso aumenta la probabilidad de que aparezcan tumores de mama más adelante. Si tienes celos muy fuertes, lo ideal es que también la castres, porque si le das hormonas para que no tenga los celos, para cortar los celos, para cortar el eje hipotalámico hipoficiario ovárico, entonces la estás estimulando a que más adelante, cuando tenga 8 años, 10 años, tenga problemas reproductivos. La otra posibilidad es que vos decidas que no quiero que tenga cachorros. Bueno, entonces lo ideal es castrarla. Lo ideal es castrarla porque ya te olvidás. Lo ideal es castrarla, como comenté al principio, entre el primer celo y los 2 años de edad. ¿Por qué hasta los 2 años? Porque después de los 2 años ya aumenta la probabilidad de que, por más que la castres, por más que le quites los ovarios, tenga algún problema. Hasta los 2 años ya se sabe que disminuye abruptamente la probabilidad de que tenga una infección uterina, un problema con las mamas, un problema cualquier otro problema. Bueno, espero que te haya gustado esta información. Ahora, recordemos que prevenir es mejor que curar, siempre. Así que a seguir estudiando y nos vemos en el próximo video. Chao.